Acá estamos, iniciando la semana con 7 p.m. en Pacífico, 92.9 MHz y 95.1 MHz ahora también, para compartir con ustedes, como siempre, como todas las tardes y noches, como decimos siempre, en el crepúsculo de Salta, todo lo que tiene que ver con la información política, fundamentalmente, para comentar los temas de la actualidad, por supuesto, para comentar los temas que nos preocupan y que nos tienen realmente muy, pero muy preocupados, ¿no? Por esta tremenda situación que estamos viviendo, situación económica, social, con tantas repercusiones a partir de ahí, en un montón de cosas, ¿no? En la salud de la gente, en la seguridad, en lo que es nada más y nada menos que en el alimentarse, ¿no? De la gente, que hoy hasta eso está muy pero muy comprometida. Hoy vamos a hablar del tema, vamos a comenzar hablando por ahí, vamos a comentar cómo está la situación, porque durante todo este fin de semana estuve leyendo, comparando lo que nos pasa a nosotros como sociedad desde el punto de vista económico, social, con otros lugares del mundo. Inclusive estuve viendo cómo fueron los procesos que se llevaron adelante en otros países que también estuvieron en una coyuntura muy parecida a la nuestra. Y la verdad que después de haber buscado todo este fin de semana, leyendo diarios de otros lugares del mundo, de otra época, y la verdad que llegué a la conclusión que no soy el único, porque después inclusive leí comentarios que se hacían, que en ninguna parte del mundo se llevó adelante un ajuste de las características que llevó adelante, o que llevan, mejor dicho, adelante, porque no terminó, la gestión de Javier Milei. Nosotros ya sabíamos que la idea de Milei era implementar apenas suma lo que se conoce en términos económicos, de esto hablan los economistas, porque son ellos los que saben esto, lo que se llaman las políticas de shock económico. Porque está lo que algunos llaman el gradualismo, que es ir tomando medidas paso a paso, y está el shock. Bueno, hay quienes se inclinan por el shock, y hay quienes se inclinan por el gradualismo. En este caso, lo de Milei fue una política de shock, indudablemente. Y según lo que también se escuchó en los primeros días de Milei, era necesario hacerlo. Estamos a horas, diría, de que se cumplan los famosos e importantes primeros 100 días de una gestión. Los primeros 100 días del gobierno. Que si bien no está escrito, pero se lo toma como una especie de cosa natural, un hecho natural, que los primeros 100 días del gobierno, de un gobernador, un presidente, sean los que en esos primeros días, y se deben tomar las primeras medidas, pero también se supone que en esos 100 días, que algunos llaman los 100 días del romance entre una gestión y la sociedad, es como que en esos 100 días se le perdona todo, dice, bueno, está arrancando, dejémoslo que haga lo que quiera, lo que quiere implementar, queda tiempo para que nos enojemos, para que le tiremos la bronca, como decimos acá. Bueno, está muy cerca el gobierno de Milei de llegar a estos 100 días, si no me equivoco es el próximo 20, ¿no? de marzo, o sea, pasado mañana.
llegaría a los 100 días y la verdad que, como decía, leyendo lo que se hizo en otros lugares del mundo con medidas de shock económico, nadie en estos 90 días hizo lo que realizó Milei acá en la Argentina, porque el ajuste que implementó el gobierno de Milei es prácticamente único en el mundo. No hay antecedente que haya sido tan brutal, tan duro como el que implementó Milei. Ya lo comentamos acá y lo dijeron los economistas con los que siempre hablamos del tema, que inclusive esta importante autoridad del Fondo Monetario, que estuvo de visita en la Argentina hace algunas semanas atrás, a la propia funcionaria del Fondo Monetario le llamó la atención la dureza de las medidas económicas de Milei y hacia qué sector apuntaba. Es una cosa increíble, ¿no? Es una cosa increíble. Es como que Drácula se asombre de que alguien, ¿no es cierto?, haga algo con la sangre. Increíble. Para la propia autoridad importantísima, vicepresidente, creo que es del Fondo Monetario, diga, no hay que descuidar la situación social con los sectores más vulnerables y con el tema de los jubilados. Fue la recomendación que le hizo esta funcionaria, porque pudo comprobar in situ, porque estuvo acá en el país, bueno, los problemas que traían estas medidas de Milei. Como digo, en otros lugares no se lo implementó, pero acá sí, y entonces, a 100 días los primeros 100 días de Milei, las consecuencias de estas medidas, y bueno, es una situación muy, pero muy comprometida desde lo social. Vamos a comentar hoy ese tema, le voy a dar a conocer cifras. Por esta decisión política que tomó Milei de decir, en mi gestión nos vamos a preocupar por lo que digan los números. La promesa de campaña de él, que en eso lo cumple, porque en eso hay que reconocer que lo está cumpliendo, él en la campaña dijo no podemos seguir gastando más de lo que tenemos, de lo que nos ingresa. Por eso es que la semana pasada se conoció que por segundo mes consecutivo la Argentina, después de muchísimos años, tenía el déficit fiscal controlado, es más, tenía superávit, y también el tema de lo que significa en estos 2 meses haber bajado la inflación, que también era otra promesa de campaña de Milei. Pero como ya vinimos diciendo acá, el precio, ¿cuál es el precio de eso? ¿A costa de qué? En mi columna de análisis político de todos los fines de semana, que lo publicamos en nuestro portal, en danielsamoral.com.ar, yo ahí decía, ¿no? Superávit, pero por el sacrificio, el sufrimiento de los provincianos y de las provincianas y de los jubilados y jubiladas. ¿Y por qué? Porque sin lugar a dudas que el ajuste, este shock que lleva adelante Milei en materia financiera y económica, donde más repercutió, porque está puesto de manifiesto en el informe que el ministro Caputo le eleva a Milei, donde muestra que se logró un nuevo mes de superávit fiscal. Ahí está indicado de manera clara cuánto es el porcentaje que se dejó de enviar a las provincias y cuánto fue el porcentaje que se le sacó, no se le
actualizó los ingresos a los jubilados, y ahí vos te das cuenta entonces que este superávit, del cual lo celebran como si hubieran sido el gol de penal del Mundial de Qatar, con el que Argentina gana la Copa del Mundo, y fue gracias al sufrimiento, al sacrificio feroz de la gente, los ciudadanos de las provincias y los jubilados. Con muchísima alegría, con muchísima satisfacción, un personaje que en muy poco tiempo, si bien es cierto era medianamente conocido, en el último tiempo se hizo muy conocido, que es este diputado que se llama José Luis Esper, que se ganó, al menos de mucha gente del interior, un rechazo tremendo por su posición. Yo particularmente digo por el desconocimiento absoluto que tiene de la realidad fuera de la puerta de su casa, donde considera que Milei, con Caputo, con Esper, consideran que hay que celebrar y estar felices por este superávit fiscal a costa de haber dejado de enviar, por ejemplo, a las provincias lo que el gobernador, algunos diputados y demás vienen diciendo a nosotros, los periodistas, de que cómo puede ser que se haya logrado ese superávit a costa de un montón de recursos que no se enviaron para atender cuestiones elementales en la vida de los ciudadanos del interior. Incentivo docente, subsidio de transporte, recursos para programas de salud como los de enfermos oncológicos, el tema de frenar lo que es la obra pública, por ejemplo, la construcción de vivienda con un déficit habitacional histórico. Y por un lado eso, y por el otro lado el tremendo, el brutal quita del valor adquisitivo de las magras jubilaciones. Para Milei, su equipo de La Libertad Avanza, eso es motivo de celebración, es motivo de orgullo. Nunca un gobierno consiguió en tan poco tiempo haber tenido 2 meses de superávit fiscal, es lo que dicen los diputados, los funcionarios de La Libertad Avanza. Pero la pregunta habría que hacerla así, de acuerdo, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Entonces hoy, llegando a los 100 días de Milei, para ese círculo muy chiquito, para esa casta, porque Milei habla de la casta, pero él tiene una casta interna, de la que él también forma parte, y habrá motivo para sentirse bien. Pero sería tan absurdo como que el padre de una familia festeje y vea que sus hijos, sus padres, se mueren de hambre, no pueden comprar medicamentos, pero él está feliz porque consiguió tener plata en la billetera a fin de mes. Hay indicadores, como digo, que son más que contundentes, y yo lo voy a compartir con ustedes ahora, porque son datos de la realidad. Estos datos son los que de alguna manera muestran de manera muy contundente cómo está este tema. Ya contamos que las encuestas hablaron hace rato de un crecimiento importante en los niveles de pobreza, apenas pasó un mes de la asunción de Milei. La pobreza, la indigencia subió a valores, a promedios casi cercanos al 60%. Y en este caso hay un trabajo importante que se hizo respecto de cómo está hoy la situación de aquellos que son trabajadores. No vamos a hablar de los desocupados,
porque sabemos que el desocupado está, como decimos acá, en la lona o bajo la lona, sino que acá les voy a contar datos estadísticos de cuál es la situación de aquellos que son trabajadores formales, pero que tienen un ingreso promedio que los sitúa por debajo de la línea de pobreza. ¿Me escuchó bien? No estoy hablando de aquella persona que hace un montón de tiempo que anda buscando laburo, que por ahí esporádicamente tiene alguna changuita como para llevar un billetito a la casa. No, estos son trabajadores formales, vale decir, registrados, le hacen los aportes jubilatorios donde trabajan, pero el salario que cobra es tan magro, tan raquítico, que si bien son trabajadores formales, están por debajo de la línea de pobreza. Según el INDEC, o sea, estos son datos de nada más y nada menos que el INDEC, que es quien mide los porcentajes oficiales, el valor de una canasta básica en enero para 4 personas, hablamos de matrimonio, pongamos, y dos hijos, alcanzó en enero los 596.823 pesos. Vale decir que los que están abajo de este número, 596.000, ya se los considera una familia pobre. Las estadísticas oficiales muestran que el ingreso promedio de los asalariados está por debajo de la línea de pobreza, porque ¿cuántos trabajadores formales ganan casi 600.000 por mes? Indudablemente que debe haber, pero son los menos. La mayoría ganan menos de eso, por lo tanto están bajo la línea de pobreza. Y eso, que se midió en enero, se aceleró en febrero. Y seguramente debe seguir creciendo ahora en el mes de marzo. Por eso es que, teniendo en cuenta este ingreso, todos los que ganan menos de ese ingreso son pobres y los que cobran muy por debajo de ese ingreso ya están en la situación de indigencia, se considera que este nivel de empobrecimiento ha crecido de manera muy, pero muy fuerte en el mes de febrero particularmente, y seguramente en lo que va del mes de marzo. Por eso se estima que para fines de este mes el índice de pobreza y de indigencia habrá crecido de manera muy, pero muy importante. Estos datos revelan que casi 3 millones de personas que tienen un empleo formal, pero que ya están formalmente en la pobreza, desesperadamente salen a buscar otro. Ya sea para que le paguen mejor y dejen el empleo que tienen actualmente, o bien para conseguir otro ingreso, porque con ese que tienen ahora no le alcanza. O sea que a un trabajador formal que se supone estaba dentro del mercado laboral, ahora ese empleo, ese trabajador, sale a competir con aquel que no tiene ningún laburo. Entonces ahí la situación se pone aún más complicada en este tema. ¿Y por qué? Porque aún trabajando de manera formal es pobre y no le alcanza. De acuerdo a lo que dice la mayoría de los economistas, como lo hablamos acá en 7 PM con economistas de Salta, pero también yo digo lo que consulté el fin de semana de otros lugares del mundo, lo que se está viviendo hoy en la Argentina es lo peor que se vivió
en los últimos años o en las últimas décadas. Hay un aumento muy rápido de los precios que los ingresos no pudieron seguir. Por eso es que los trabajadores formales cayeron en la pobreza, porque los precios subieron, como se dijo siempre, por un ascensor y los salarios por la escalera. Entonces, la realidad que tenemos hoy indica que hay un importante crecimiento de la pobreza, pero no solamente por aquellos que hace mucho tiempo no tienen la posibilidad de tener un trabajo, están fuera de la actividad económica, como se dice, sino de aquellos que están trabajando, pero que su ingreso es tan magro, se deprimió tanto el ingreso, que están decididamente considerados pobres. Esa es la realidad a 100 días de haber asumido Milei. Por eso es que resulta muy antipático, genera mucha bronca en la sociedad, y eso cualquiera lo puede comprobar, porque basta que en mi caso le comente a cualquiera, che, mirá, vos sabés que hay superávit fiscal, y entonces te saltan a la yugular, como decime, y te dice, ¿de qué superávit fiscal me llaman si la gente se está muriendo de hambre? Y es verdad. Hay como consecuencia de eso, ha crecido, como también lo dijimos acá, muchísima la cantidad de gente que tiene que recurrir a los comedores, a la ayuda comunitaria para poder comer. Y lo charlamos acá con los economistas, que nos dijeron que hay un importante porcentaje de lo que antes era clase media, que ahora con muchísima vergüenza tiene que recurrir a los comedores escolares, a los comedores comunitarios para tratar de llevar un plato de comida a su casa. Cosa que, por supuesto, tiene un montón de condimentos, provoca un montón de cosas, porque era gente que no estaba acostumbrada a hacerlo, pero lo tiene que hacer obligado por la realidad. Pero resulta que ahora, y eso se denunció acá en nuestra provincia, pero también en otros lugares del interior, la falta de recursos, como dijimos, que es una de las cuestiones por las cuales tenemos superávit fiscal, porque no le mandamos plata a las provincias, les retasearon tanto los recursos a las provincias, con el argumento de que la corrupción y no sé qué más, que no hay posibilidades de atender a los comedores comunitarios. Nos consta que acá en Salta, por una decisión y un recalcar permanente que tiene el gobernador Gustavo Sáenz, de decir que no se descuide eso, no descuiden, le tiene encomendado al ministro de Desarrollo Social, al gatito Mimesi, a Mario Mimesi, no descuiden eso, porque es como que esos lugares es la última frontera que le queda a la gente, a mucha gente. Pero al no enviar los recursos de la nación, entonces la provincia tiene que sacar de otro lado. Y es como la frazada corta. O me cubro las patas, como decimos acá, o me cubro la cabeza. Pero algo me va a quedar descubierto. Entonces saco de un lado para poner en otro, como consecuencia de esto, de que es el interior del país, y los jubilados particularmente los que están permitiendo este superávit fiscal. Ese sacrificio, esos recursos que se dejaron de enviar a las provincias y que se le cayó del valor adquisitivo de la magra jubilación.
Pero ojo, es como lo repite el gobernador. Estas medidas de retasearles recursos a las provincias lo jode a Gustavo Sáenz. Gustavo Sáenz está con problemas para morfar. A él lo joden. No, la joden a la gente. ¿Qué es lo que dijo Sáenz 1000 veces? No me joden a mí. No me perjudican a mí, no me están sacando un plato de comida a mí, ni un medicamento a mí. Se lo están sacando a la gente. Y eso, en la cabeza de termo, en la cabeza de termo que tienen los funcionarios de Milei, no le entra. Inclusive no le entra a los legisladores nacionales de La Libertad Avanza. Que los legisladores nacionales de La Libertad Avanza permanentemente cuestionan la figura de los gobernadores del interior. Como Esper y muchos otros que dicen, se le terminó la joda a los gobernadores. Habrá gobernadores que dilapidan la plata y seguramente que sí, como lo hubo siempre, pero para eso están los organismos de control. Pero yo no puedo privarle, por ejemplo, acá, la atención de los pacientes oncológicos. Inclusive acá alguien le dijo a un enfermo oncológico que estaba en tratamiento, tener paciencia. ¿Qué paciencia va a tener si el tema está en que lo que menos tienen, igual que los jubilados, es tiempo? Pero sin embargo, cuando estamos ya a 100 días del gobierno de Milei, hay una enorme alegría en el gobierno por este tema del superávit fiscal, pero como consecuencia de esto, de este ajuste brutal, que no cayó sobre la casta, no cayó sobre la casta. Cierro con esto. Le comento rápidamente esta encuesta que se hizo justamente sobre la figura de Milei, y es la primera que refleja una importante caída en la imagen de Javier Milei. Hasta ahora Javier Milei tenía una imagen positiva a pesar de todos estos ajustes. Esta encuesta que se conoció, ahora que la publicamos en nuestro portal, que está ahí en danielsamoral.com.ar, es de la consultora Subán Córdoba. Es la última encuesta. Y tiene este porcentaje contundente, primera vez desde que asumió Milei hace 100 días, por eso se hace la encuesta a los 100 días de Milei. Y esta encuesta, repito, de la consultora Subán Córdoba, que es muy conocida, dice que el rechazo al gobierno de Milei pasó de 54,7 a 57,4, con un 42% de apoyo. Vale decir que creció 3 puntos y se acerca al 60% el rechazo hacia la imagen y la gestión de Milei. La primera cifra negativa de las encuestas, porque hasta ahora venía siendo positiva. Esta es la primera que revela que se hizo la medición en los primeros días de marzo, y ahí queda reflejado el rechazo hacia estas medidas. ¿Y por qué? Y porque, como decía anteriormente, hay importantes sectores de la sociedad, ya no solamente los sectores vulnerables que históricamente pagan el pato, sino ahora son sectores que hasta hace un mes atrás, 3 meses atrás, póngale, estaban considerados de lo que se llamaba la clase media baja, pero eran clase media, hoy ya son pobres.
El 70% dice estar peor desde que llegó Milei al gobierno. El 70% dice estar peor. La imagen de Milei cayó de manera considerable, por eso digo casi un 60% de imagen negativa, solo un 42% de imagen positiva. Ganó con el 56%, ahora está en 42%. Y con este número, el jefe de Estado, Milei, se ubica entre los dirigentes con mayor rechazo. La figura más rechazada de la política argentina es Cristina Kirchner, con casi el 63%. Le sigue Caputo con el 60%. Después está Bullrich con el 58% y después viene Milei con el 57%. Primera encuesta negativa sobre la imagen y la gestión de Milei a 100 días del gobierno. ¿Producto de qué? De lo que es la realidad que se vive en la calle. Por supuesto, esto generó muchas críticas dentro del gobierno de Milei, pero no autocríticas, sino críticas hacia afuera. Parecería que Milei va a tomar el mismo camino que los Kirchner, enfrentarse al grupo Clarín y basar toda su gestión en lo que es la Nación Más, este medio que es la Nación Más que está en televisión, donde ahí están algunos periodistas que todo lo que hace Milei lo ven muy lindo, parecería ser así, pero bueno, alguna vez alguien habló del diario de Irigoyen. En la Nación Más le hacen el diario que le hacían a Irigoyen, diciéndole que todo estaba bien, en realidad todo estaba mal. Termino con esto, 100 días de gobierno de Milei con indicadores de pobreza muy pero muy alarmante y con un tremendo malestar social que se refleja en la imagen negativa y en la gestión negativa de Milei, que debería tenerla en cuenta más allá de los cantos de sirena o más allá del diario de Irigoyen, que parecería que le hacen todos los días.